Mateo capítulo 27, versos 1 al 10 dice de la siguiente manera: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Oremos. Padre, en esta mañana de nuevo hemos abierto la Escritura. Nos ponemos de acuerdo para no solo leerla, sino escuchar la interpretación. Padre, yo te ruego que tú hagas de nosotros creyentes formados, moldeados por la Escritura. Haznos, Padre Celestial, un grupo de creyentes que realmente toma en serio la Escritura. Y ten misericordia de nosotros a la hora de leerla y exponerla. Ten misericordia para que no entendamos algo que tú no has inspirado, para que no digamos algo que está fuera de lo que tú hayas inspirado. Amén. Amén. Qué forma de terminar el año, ¿verdad? Un pasaje duro. Vemos imágenes del Evangelio en este crudo pasaje. En primer lugar, Jesús siendo entregado a Poncio Pilato para que le condenaran a muerte. Paso a paso se acerca entonces el momento definitivo de la muerte, del sacrificio, del derramamiento de sangre de Cristo en la cruz para expiar los pecados de sus elegidos. Esta entrega, este complot en contra de Cristo de manera injusta, de nuevo es un paso más en el proceso de la historia de la redención. Ahora, otra frase que nos ayuda a entender el Evangelio en este pasaje, curiosamente, sale de los labios del traidor Judas. Esto es paradójico o irónico. Recuerden que la verdad sigue siendo verdad incluso en boca de los traidores. La verdad sigue siendo verdad incluso en boca de los mentirosos. Cuando alguien es mentiroso constantemente, pero de repente dice algo que es cierto, eso es cierto no porque un mentiroso lo haya dicho, sino que es cierto porque en sí mismo la verdad tiene esa virtud. No importa quién la diga, sigue siendo verdad. Ahora, el que haya dicho una verdad no convierte al traidor en un hablador de verdad, sino que sigue siendo un mentiroso, un traidor. Pero vean lo que dice Judas. Él dice: yo he entregado sangre inocente. Y por eso le pedí a Eddie que cantáramos esa alabanza hoy de Sangre Inocente. Qué buena canción, saber quién la habrá compuesto, quién la habrá grabado y cantado. Muy felicitaciones para ese grupo, Dios los bendiga. Para nuestra audiencia en internet es que nosotros hicimos esa alabanza, por eso estamos haciendo esa broma. Judas dice eso: yo he entregado sangre inocente. Y Judas estaba diciendo la verdad. Él había entregado sangre, la única sangre verdaderamente inocente. La salvación brilla al remarcar el hecho de que la sangre de Cristo es verdaderamente inocente y por lo tanto la sangre de Cristo es eficazmente útil para limpiar los pecados de todo aquel que ponga su fe en Él. Es eficaz para todos los creyentes
es verdadera. La Biblia habla de este mismo pasaje, de la traición de Judas, en otra parte, en Hechos capítulo 1, versos 16 al 19, y dice de la siguiente manera: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Sí? Claramente la Biblia habla en otras partes, no solo acá en Hechos, sino que en uno de los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, había profetizado acerca de Judas. Esto en términos de nuestra doctrina, ¿no? De la predestinación, si se recuerdan, una perspectiva bastante dura de la predestinación que nosotros pues sostenemos, pues creemos que Judas estaba destinado para la perdición. Y eso es algo que a algunos les podría parecer injusto, pero el mismo Pablo responde: ¿quiénes somos nosotros en Romanos 9 para altercar con Dios y decirle por qué eres injusto? Y obviamente la Biblia también enseña que aunque Judas estaba destinado para la perdición, él no era inocente, él mismo también era culpable de su maldad. Ahora, quiero remarcar algunos puntos importantes en este pasaje. Espero salir rápidamente del pasaje porque hay una aplicación que creo yo puede ser algo muy útil para todos nosotros. En primer lugar, el primer punto que quiero resaltar es que los líderes judíos estaban utilizando la maquinaria romana. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los líderes judíos se pusieron de acuerdo en una sesión de urgencia, supuestamente, ¿no? En una asamblea extraordinaria, que le llaman a veces los legisladores en el hemiciclo, ¿no? Dicen que ellos llamaron a una asamblea urgente para llevar a Jesús ante Pilato, debido a que ellos, como líderes judíos, no tenían la autorización para ejecutar pena de muerte. Ellos tenían toda la intención y querían con sus propias manos asesinar a Jesús. Toda la narrativa de Mateo, cuando la hemos ido analizando poco a poco, hemos visto que los líderes judíos tenían esta intención desde el inicio. Ellos querían asesinar a Jesús, pero no podían. Sus manos estaban atadas. Entonces utilizan la maquinaria romana. Ahora, aquí me voy a adelantar tal vez a no sé cuántos años adelante en el futuro, si Dios nos presta la vida, vamos a estar predicando sobre el libro de Apocalipsis. Y esto es un pasaje bien importante para entender precisamente la resolución del libro de Apocalipsis. Cuando aparece la visión de aquella gran ramera que representa a la Jerusalén apóstata del primer siglo, sentada sobre una bestia de 7 cabezas, etcétera, etcétera. Es la imagen precisamente de esto que Mateo está hablando acá. Los judíos utilizando la bestia romana para intentar deshacerse del Hijo de Dios, de Jesucristo. Estas imágenes son pues bastante crudas en el libro de Apocalipsis, pero Mateo nos las está explicando realmente a qué nos lleva, qué significa. Pues significa que los líderes judíos, vamos a ver aquí más adelante en unos detalles, que ellos quisieron como en alguna medida limpiarse las manos igual que Pilato y decir, realmente nosotros no lo asesinamos, fueron los romanos, fueron ellos. Ahora, los autores intelectuales y los que empujaron el asesinato de Cristo, pues obviamente fueron los líderes judíos. Pero este es un punto importante. Mateo nos está diciendo, no se les olvide, fueron los líderes judíos los que impulsaron a Roma. Fueron ellos los que empezaron a incitar a la bestia romana para asesinar al Hijo de Dios. Inmediatamente después de esto, Mateo pasa a hablar acerca del suicidio de Judas. Cuando Judas vio que los líderes judíos realmente avanzaron en su plan para asesinar a Jesús,
Judas claramente sintió un remordimiento. Tal como lo mencionamos con Pedro, ¿se recuerdan cuando Pedro negó a Jesús y cantó el gallo? ¿Cómo se sintió Pedro? Pues se sintió cucaracha, ¿no? Se sintió mal, sintió una gran vergüenza, un gran remordimiento. Judas también sintió esta vergüenza total debido a la traición que cometió y facilitó a los líderes judíos el asesinato del Señor Jesucristo. Ahora, esto es bien importante, porque aquí esta es la parte que yo creo que es importante aplicar, y en el final del sermón vamos a hacer una aplicación específicamente sobre esto. D.A. Carson comenta de una manera importante, dice: el remordimiento de Judas no significó necesariamente arrepentimiento. Hay que entender realmente qué fue lo que pasó con Judas y qué pasó en esta dinámica de básicamente de esta venta de Jesús. Lo vendió, ¿sí? Lo vendió a un precio muy barato y vamos a llegar a ese punto. Y tenemos que entender que Judas realmente no estaba arrepentido. Quiero recalcar este punto porque hay predicadores un tanto famosos que sacan precisamente este pasaje y hablan acerca de que hemos entendido mal la historia de Judas. Judas sí sintió arrepentimiento verdadero y esto y lo otro, pero es mentira. Judas no sintió arrepentimiento. Judas sintió un remordimiento, pero no es lo mismo que un verdadero arrepentimiento. Vamos a explorar esto y en la aplicación creo que es bien importante que lo hagamos. Aunque la traducción al español que leímos utiliza la frase devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, en el griego original no son las palabras que implican un arrepentimiento del cual los demás apóstoles enseñan que de verdad debemos de tener todos los creyentes. Las palabras en el griego pueden en alguna medida traslaparse. El remordimiento no es un arrepentimiento. Ahora, remordimiento mucha gente lo siente y vamos a llegar a esa aplicación, pero no necesariamente es un arrepentimiento. Mateo registra que Judas, al ver que había traicionado sangre inocente, buscó retractarse. En términos legales, eso no tenía mayor validez porque incluso algunos escritos de maestros judíos posteriores afirman que una vez el Sanedrín había establecido un veredicto, no se podía retractar, y incluso cuando alguien de los testigos que había acusado al reo de muerte posteriormente se arrepentía de su testimonio, eso no servía en términos legales para que el Sanedrín revirtiera la sentencia que ya se le había dado al acusado. Pero tal como lo vemos en la respuesta de los judíos, el supuesto arrepentimiento de Judas, él llegó y les dijo: miren, quiero devolver las 30 piezas de plata, yo vendí sangre inocente. Pero los judíos responden, como leímos, dijeron: no nos importa, es tu clavo, es tu problema, Judas. A nosotros ya no nos importa, no solo en términos individuales, ya no les importaba, ellos estaban comprometidos en avanzar para destruir a Jesús, sino que en términos legales a ellos ya no les servía el que Judas se hubiese retractado. Ellos estaban interesados en deshacerse de Jesús, no estaban interesados en explorar si la ley les permitía hacer algún tipo de cambio. Mateo es un genial escritor, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, pero Mateo es uno de los mejores escritores bíblicos cuando se trata de lidiar con asuntos políticos. Ahora, ¿por qué digo políticos? Porque este embrollo en el que está metido Judas con los líderes judíos es un asunto político del primer siglo. ¿A dónde van los líderes judíos con Jesús apresado? A un líder político. ¿Qué eran los fariseos, los saduceos, toda esa gente? ¿Qué eran ellos? Ellos eran líderes políticos.
Sí, también eran líderes religiosos en el sentido del templo y todo lo demás, pero ellos eran los que manejaban las leyes en ese momento. Mateo es un escritor genial en términos de política porque nos ayuda a entender que estaban lidiando con un juicio político manipulado y que todo lo que buscaban era manipular la ley, como ya lo vimos en otras predicaciones, para llevar a cabo el resultado que ellos ya se habían propuesto. Generalmente se dice que un juez es imparcial, sí, en el sentido de que viene alguien que reclama ser inocente y viene alguien que le dice no, es culpable. Entonces el juez se sienta y escucha ambas versiones. Y por medio de la evidencia y procesos legales, o como le llamamos en Guatemala, el debido proceso, se supone que pues una persona o permanece inocente o llega a ser culpable debido a lo que se probó en corte, en una corte. Esto no es lo que está sucediendo aquí. Los líderes judíos ya tienen en su mente y en su corazón establecido que este Jesús es culpable y hay que asesinarlo a toda costa. Ellos no están haciendo aquí un juicio verdadero para ver si era realmente inocente, no. Ellos ya tenían el deseo de asesinarlo y nada más. Mateo deja en claro que Judas sabía perfectamente que él había entregado sangre inocente. Mateo nos está diciendo que los líderes judíos sabían también. Vean qué fantástico escritor es Mateo cuando nos dice, estos políticos ya sabían que Jesús era inocente y aún así decidieron seguir adelante. Recalco la respuesta, verso 4b. ¿Qué nos importa a nosotros?, dijeron los líderes judíos. Allá tú, le dijeron a Judas. Es tu problema. Anda vos y mira qué haces. Pero para nosotros esto ya se resolvió. Él es culpable. Lo vamos a asesinar. Mateo nos está diciendo que los líderes judíos intentaron devolverle la responsabilidad a Judas. Pero no se dieron cuenta que realmente estaban admitiendo el fraude. ¿Ya se dieron cuenta? Judas llegó y les dijo, miren, ¿saben qué? Siento remordimiento. Ya no lo hagan. Los líderes judíos sabían que Judas tenía razón. Por eso les digo, la verdad sigue siendo verdad incluso en la boca de los traidores. Porque Judas tenía razón. Él estaba entregando sangre inocente. Y los líderes judíos sabían que esta era sangre inocente. Pero de todas maneras dijeron, no nos importa. En un acto de querer devolverle la responsabilidad a Judas, Mateo nos está diciendo, ellos mismos estaban admitiendo que estaban actuando de una manera sucia. Estaban sentenciando sangre inocente y no por equivocación. Estaban sentenciando sangre inocente porque así ellos lo deseaban. Los que negociaban con sobornos, como este es el caso, eran malditos bajo la ley. Miren lo que dice Deuteronomio 27, verso 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Por eso es que aquí utilizamos mucho lo que llamamos teologías bíblicas. ¿Qué significa eso? Que estos temas están en todas las partes de la Escritura. Esto ya estaba anunciado. Esto ya estaba puesto desde antes en la ley. Esto iba en contra de Jesús. Gente iba a ser sobornada para que el Hijo de Dios fuese a la cruz. El castigo que Judas merecía ya estaba estipulado en la ley. Dice el diccionario que en la mentalidad de aquella región, la maldición lleva consigo un propio poder de ejecución. Cuando se define la palabra maldición o maldito, significa que a esa persona que tiene una maldición lleva de por sí un poder de la propia ejecución. Esa maldición está sobre tal persona y la ejecución de esa persona se llevará a cabo tarde o temprano. Por ejemplo, hay una maldición sobre la serpiente en Génesis 3:15, ¿sí?
cuando Dios desciende y da una maldición sobre la serpiente y le dice: sobre tu pecho andarás, polvo comerás el resto de tus días, etcétera, etcétera, ¿sí? Y le dice que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El anuncio es que la simiente de la mujer, es decir, Cristo, iba a destruir la simiente de la serpiente. Esa maldición que Dios extiende sobre la serpiente llevaba de sí una condenación, una muerte implícita, porque ese es el poder de la maldición. La destrucción de la serpiente era inherente, era algo que no podía evitarse porque Dios había puesto una maldición sobre eso. Judas había caído en maldición. ¿Por qué? Porque él había roto este mandamiento. Cuando aceptó soborno, cuando vendió al Hijo de Dios, llamó sobre sí la maldición, y esa maldición no se la iba a poder quitar. Cuando alguien o algo cae bajo maldición, su situación no puede ser remediada, siempre y cuando aquel que sí pueda revertir el poder de la maldición haga su obra, tal como nos sucede a nosotros. Y este es un punto importante. Nosotros éramos Judas. Nosotros estábamos bajo la misma maldición de Judas. Tal vez a nosotros nunca nos llegaron 30 piezas de plata. Tal vez a nosotros nunca nos dieron esa cantidad de dinero, pero de alguna manera nosotros también, al igual que Judas, traicionamos al Hijo de Dios, lo vendimos. Y la maldición estaba sobre nosotros, pero había uno que podía revertir el poder de la maldición, y sobre nosotros llegó por gracia y por misericordia. A Judas no alcanzó esta bendición, pero a nosotros sí. El concepto teológico es que hasta donde alcanza la maldición, la gracia alcanza para revertir el poder de la maldición. Y eso fue lo que sucedió con nosotros. Ahora, tener sangre inocente en las manos significaba que uno era culpable de asesinato. En el Antiguo Testamento esta culpa podía ser expiada solo por el asesinato o por la sangre del asesino. O si había un caso, por ejemplo, en Números 35, en Deuteronomio 21, cuando alguien aparecía muerto y se indagaba y se preguntaba y se investigaba y no se encontraba al asesino, entonces se tenía que ofrecer un chivo específico, un animal específico, y esa sangre para limpiar al pueblo de culpabilidad. Pero cuando alguien tenía sangre inocente en las manos, era culpable de asesinato. Judas lo sabía perfectamente. Él tenía sangre inocente en sus manos y sabía que había caído bajo maldición. Por lo tanto, debido a que la maldición lleva de sí un poder de destrucción y a Judas no lo alcanzó la gracia de Dios, eso te puede parecer crudo, difícil, te puede parecer tal vez hasta injusto, pero la misma Biblia, como yo les mencionaba, dice: no tienes la base para decirle a Dios eso es injusto. Lo que nos queda es regocijarnos que a nosotros, que éramos igual que Judas, sí nos alcanzó la gracia. A nosotros sí nos llegó la misericordia. A él no. No sabemos por qué. Dios, en su infinito poder y conocimiento providencial, son aguas demasiado profundas para que yo con mi barquito me anime a navegarlas, pero este es un punto importante. A Judas no lo alcanzó la gracia, a ti y a mí sí. Eso es motivo suficiente para agradecer al Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo Judas? Cometió suicidio. ¿Qué fue el suicidio? Un acto de desesperación.
Y aquí es donde entendemos por qué el remordimiento de Judas no es arrepentimiento. Porque el suicidio es un acto de desesperación, no un acto de arrepentimiento. Yo enfaticé mucho esto en el pasaje anterior. Pedro hizo lo mismo que Judas. Pero Pedro no se suicidó. Porque Pedro sí se arrepintió. Judas no. En la Biblia vemos algunos casos de un suicidio como un acto de desesperación. ¿Recuerdan a Saúl? Cuando ya huyendo, después de ir a haber visitado a esa bruja de Endor, de haber ofrecido él solito sacrificios, de él intentar autorredimirse, salvarse, y cuando no quiso que lo alcanzaran los filisteos, tomó su espada y se echó sobre ella para suicidarse. Había un traidor llamado Aitofel, quien era un consejero del rey. Cuando a David le habían dado golpe de estado y su hijo Absalón lo había sacado de Jerusalén, Aitofel era un consejero de Absalón, pero cuando vieron que el consejo de Aitofel no era bueno, fue y se suicidó, se ahorcó. Estos son actos de desesperación, no actos de arrepentimiento. Porque a lo largo de la Escritura vemos que hubo gente que cometió pecados atroces, pero no se suicidó porque entendieron el poder del arrepentimiento. El arrepentimiento no destruye a una persona. El arrepentimiento le devuelve la vida a una persona. Por eso es que Judas no se arrepintió. Y de verdad me sorprende que ahí en redes sociales aparezcan esos videos. Hemos entendido mal la historia de Judas. Judas sí se arrepintió. No, mis hermanos, Judas no se arrepintió. Sintió remordimiento, se sintió mal. Todo ser humano se siente mal. Hasta el asesino más crudo se siente mal en algún momento. Tal vez no lo manifiesta, tal vez tiene una cara muy dura y no tiene el deseo de manifestar su remordimiento, pero en algún punto el ser humano se siente mal. Pero eso no es arrepentimiento. Es un sentimiento efímero que puede ser muy real, pero así mismo se va cuando se le olvida. En la tradición de los romanos se consideraba el suicidio como una forma noble de morir. No permitir que otros o los enemigos lo asesinaran, sino que uno quitarse la vida. Para los romanos era un acto noble. Para algunos judíos el suicidio era algo noble para evitar caer en manos de torturadores, ¿sí? Y ser profanado. Pero el judaísmo, especialmente el judaísmo estricto, normalmente lo consideraba malo, porque el suicidio es algo malo, es tomar la vida que ni siquiera es propia, tomar la vida que algunos creen que es propia, pero es una vida que Dios le ha prestado a una persona. Por lo tanto, los lectores antiguos verían el caso de Judas bajo la luz negativa. Por eso es que se recuerdan cuando de repente Pablo estaba encerrado, encarcelado con otros creyentes y hubo un gran terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero dijo, se me escaparon todos los prisioneros y estaba a punto de asesinarse. Pablo le dice, no lo hagas. Aquí estamos todos adentro. Somos prisioneros honestos. Bueno, por lo menos yo, dice Pablo, los otros sí son culpables. Pero yo solo andaba predicando a Cristo. Pero generalmente el ahorcamiento, el suicidio, se consideraba una forma deshonrosa. No era digno de alguien que fuera creyente. Un creyente nunca lo haría. Ahora, pasemos al siguiente punto. El campo de sangre y el cumplimiento de la profecía. Este punto luché en mi mente por predicarlo, pero dije, hagámoslo porque puede quedar grabado y después puede alguien venir a solventar una duda que tenga, ¿sí? Los escritores de la Biblia suelen utilizar mucho la ironía, ¿no?
Y Mateo no es la excepción. Los sumos sacerdotes, cuando vieron que Judas llegó al templo y dijo, siento un remordimiento, estoy entregando sangre inocente, tengan las 30 piezas de plata, ya no las quiero. Y se fue Judas. Vean que los sacerdotes dijeron, el dinero que ellos le habían dado a Judas, dijeron, uy no, ese dinero se utilizó para asesinar a alguien. El mismo dinero que ellos habían dado, ahora lo consideraban sucio. ¿Ya vieron la ironía? Y entonces dijeron, no lo pongamos en el tesoro del templo, de donde lo habían sacado. Por eso es que les digo, Mateo es un genial escritor, porque está describiendo a los políticos. Así operan los políticos. El dinero que ellos mismos sacaron y lo ensucian, dicen, no, es sucio. Igual que su corazón. Ellos, los sacerdotes, estaban más preocupados por el tecnicismo legal de que el dinero se había utilizado para comprar sangre y entonces no podían devolverlo al tesoro. Pero no estaban preocupados, y ya les dije en el verso anterior que no estaban preocupados porque ese dinero realmente se había utilizado para condenar sangre inocente, y ellos sabían que la sangre de Cristo era inocente. Aunque el Antiguo Testamento no prohibía explícitamente el uso del dinero del templo, claramente había que tener mucho cuidado para utilizarlo para cosas que eran honrosas para Dios. Enterrar personas, porque eso fue para lo que hicieron uso el dinero. Tomaron el dinero y compraron un campo en donde se pudieran enterrar personas. Básicamente establecieron un cementerio. Enterrar personas que no tenían a nadie que las enterrara era un acto de piedad que se practicaba en algún punto en Jerusalén. Muchos judíos de todo el mundo visitaban Jerusalén y llegaban ahí a pasar sus últimos días y a morir. Si no tenían dónde morir, habían actos de piedad para enterrarlos allí, como lo que llamamos un cementerio general, ¿no? Los extranjeros, los ajenos al pacto de Israel, podían incluirse también ahí como gentiles impuros y podían enterrar a las personas ahí. Existe una tradición judía que decía que enterrar criminales condenados a muerte podían hacerlo en un campo como eso. Así que los sumos sacerdotes reciben estas piezas de plata de Judas, y ellos saben que ellos mismos han sido corruptos con ese dinero, pero no lo quieren poner de vuelta al tesoro del templo para no contaminar el templo, cuando ellos lo habían sacado de ahí precisamente para cometer un acto totalmente ilegal y atroz, asesinar al Hijo de Dios. Entonces, cuando ellos compran el terreno y establecen una especie de cementerio, Mateo nos está diciendo algo interesantísimo en términos de ironía. Realmente los sumos sacerdotes creían que ellos estaban actuando piadosamente. Para que vean qué buenos somos. Ese dinero que nos devolvió Judas lo vamos a usar para una buena obra, para enterrar personas impías. Vean lo torcido del corazón y la mente de estos políticos. Aunque la traducción al español del pasaje que leímos también en Hechos, ¿se recuerdan? Parece indicar que fue Judas quien compró el campo y fue él el que en ese campo se ahorcó. La armonización tanto del pasaje de Hechos como el pasaje de Mateo nos guía a entender que fueron los líderes judíos los que compraron ese campo para enterrar personas. Cuando Judas se enteró, fue y se ahorcó en ese campo. El hecho de arrojar el dinero en el templo, cuando Judas va y dice, lo arroja en el templo y dice, quiero devolver esto, es una alusión
a algo que ya había sido profetizado. Vean la perfección del texto bíblico. Incluso ese acto ya estaba profetizado. Mateo hace referencia a dos pasajes en el Antiguo Testamento. Vamos a leer uno. Zacarías 11, versos 12 y 13, que es tal vez el más evidente. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Esa palabra es vendido. Hermoso precio con que me han vendido. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo también conecta este pasaje con Jeremías 19, versos 1 al 11. No lo vamos a leer porque es un tanto extenso, pero ustedes lo pueden hacer posteriormente. Mateo, citando a Zacarías y aludiendo a Jeremías, a estos dos pasajes, está haciendo una especie de aplicación de estos dos textos para presentar finalmente el cumplimiento de estos textos del Antiguo Testamento. Mateo se refiere a que finalmente tanto Zacarías como Jeremías anunciaron que el mismo pueblo de Dios iba a vender a Dios de una forma muy barata, como se vendía a cualquier esclavo. D. Carson dice que Mateo en Zacarías 11 y en Jeremías 19 no está haciendo o no está identificando una secuencia de paralelismos de frases en cuanto a la traición de Judas, sino que está enfatizando el patrón de la apostasía del pueblo de Dios, el rechazo en el cumplimiento de la profecía, porque finalmente ellos iban a rechazar a Dios tal como lo habían hecho muchas veces y lo vendieron como un esclavo barato. Realmente 30 piezas de plata no era un precio muy alto. Judas vendió a Jesús y lo vendió de una manera muy barata. Todo esto es sumado a la lista de crímenes que se apilan, que se están juntando en contra de la Jerusalén apóstata del primer siglo, la cual fue justamente juzgada en el 70 después de Cristo, tal como lo vimos en el sermón del Monte de los Olivos. Jesucristo vino para juzgar a estos que lo vendieron, que aceptaron soborno, que pusieron en una cruz sangre inocente. Muy bien, quiero pasar a la aplicación de este pasaje. Creo que hay muchas cosas buenas que podíamos aplicar, pero en algún momento creo que ya entendimos un poco más cómo fue la traición de Judas. Acá, la verdad es que la aplicación que más me resaltó a la mente fue cómo lidiar con la culpa. ¿Por qué? Tanto en el caso de Pedro como en el caso de Judas podemos ver esta aplicación que es concerniente, mis hermanos, a todo ser humano. No existe ser humano que no tenga que lidiar con la culpa, con su culpa. Porque puede ser que existan personas con cierto grado de descaro que no manifiestan ningún tipo de culpa por lo que han hecho. Sin embargo, les puedo garantizar, les puedo decir que en algún momento toda persona va a tener que lidiar con su culpa. Vamos a hablar de dos características de la culpa. Les pido que intenten ahora sí aplicar un poco esto, porque Pedro nos ayuda y nos da un buen ejemplo de cómo se lidia con la culpa, y Judas nos da un ejemplo de cómo no se debe lidiar con la culpa. La primera característica es que la culpa es objetiva. ¿Qué significa eso? La culpa es real. La culpa existe. Lo vamos a explicar desde la Biblia. Veamos lo que dice Romanos, capítulo 3, versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok,
¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está lidiando con un concepto en este pasaje. Pablo está lidiando con la universalidad del pecado. ¿Qué significa eso? Todos, absolutamente todos los seres humanos son culpables delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo está diciendo, la culpa es objetiva. Existe un listado de cargos en tu contra por todas las cosas que has hecho en contra de la ley de Dios. Tu culpa es real, tu estado es real, tú le debes a Dios. A eso nos referimos cuando hablamos de culpa, cuando es objetiva, es verdadera, es real. No solo es un sentimiento, independientemente de cómo te sientas. Porque tú puedes decir, yo no creo en Dios. Yo no creo en la Biblia, creo que esos son cuentos. No siento culpa. No me siento culpable, no me veo culpable. Una persona puede decir eso. Pero la realidad es que cuando llegue delante del trono de Dios, se va a dar cuenta de que es culpable y que nunca lidió con su culpa. Es lo que nos pasa con las multas de tránsito en Guatemala. Todos se ríen porque a todos nos ha pasado. Todos manejamos tranquilamente. Mi esposa cree que yo manejo como un desquiciado, pero yo manejo tal vez un poquito rápido, no desquiciado, un poquito rápido. Pero todos manejamos tranquilos. Vamos por las calles de nuestro país con nuestro vehículo libres en nuestra conciencia. Cuando de repente queremos hacer un trámite, queremos bajar el boleto de ornato, queremos hacer algo y nos dice, queremos cambiar el carro de propietario, lo vendimos o compramos un carro y nos dice, no se puede. ¿Por qué? Porque usted tiene multas. Quiero pagar la calcomanía, no se puede. ¿Por qué? Porque usted tiene multas. ¿Me sentí yo culpable? No. Pero mi culpa era real. Bueno, con este tránsito creo que se las inventan, pero realmente, aunque yo no me sienta culpable, yo lo soy. Este es el primer aspecto acerca de la culpa. ¿Es real? Nadie puede decir, yo no debo. No nos engañemos. Debemos. Hay un listado de crímenes que hemos cometido en contra de Dios. Pablo está entonces en este pasaje, nos está ayudando a entender esto, nos está recordando, hay que asumir la culpa. Sí, mis hermanos, somos culpables. Toda boca, por lo tanto, debe callarse. Toda boca debe hacer silencio en la corte del juez. Porque cuando entramos delante de Dios para ser juzgados, no tenemos derecho ni siquiera a emitir un pip. Por eso Pablo dice eso. Háganse un favor cuando entren a la corte del juez. Mejor cállense. Calladitos. Se ven más bonitos. Porque son culpables. La culpa es objetiva en el sentido de que toda persona tiene cargos en su contra por haber ofendido y quebrantado la ley de Dios. La culpa es objetiva porque la transgresión del ser humano es real, no es hipotética. No es, digamos que yo falté a los mandamientos de Dios. No pongamos en términos hipotéticos. Digamos, toda la ley yo la he quebrantado. Existe una culpabilidad, así existan aquellos que la nieguen. La culpa también es subjetiva. ¿Qué significa esto? Existe también un sentimiento. Existe también una respuesta actitudinal. Yo tengo una actitud de culpable. O puedo no manifestarla, pero generalmente en algún punto todo ser humano va a sentir
ese sentimiento, valga la redundancia, de culpa. Esta culpa, cuando ya se transforma no solamente de un estado, sino que a un sentimiento, y aquí quiero llegar a la aplicación, esta culpa puede ser paralizante. La culpa puede ser sofocante. La culpa te puede desanimar. La culpa te puede enfermar físicamente. Este sentimiento de culpa es muy poderoso. Sin embargo, este sentimiento de culpa es una bendición disfrazada en algún punto. Porque si alguien se siente culpable, es porque es síntoma de que su alma no está cicatrizada. Si alguien se siente culpable es porque todavía su alma es sensible a los cargos que hay en su contra. Si alguien se siente culpable es porque entiende y dice, esto no está bien. Necesito remediarlo. Esa molestia es una señal de que tu conciencia aún es sensible a la ley de Dios. Ahora, el punto de esta aplicación es la forma en la que lidiamos con esa culpa. ¿Por qué? Porque cuando alguien siente culpa, entiende que es culpable y siente culpa, el problema tristemente está en el tercer paso, cómo lidian con esa culpa. Muchos buscan ahogarla y por eso este pasaje es importante, por ejemplo, como con lo que hicieron los líderes judíos, que buscaron aplacar sus conciencias utilizando el dinero que Judas le devolvió, lo intentaron utilizar para una obra buena, para aplacar sus conciencias. Judas lidió con su culpa de la peor manera posible. Judas pretendió que con su propia muerte él podía deshacer su crimen. Judas creyó que quitándose su propia vida, creyó que allí su culpa iba a terminar. Pero al pasar por la puerta de la muerte, sabemos, porque la Biblia lo dice en Juan 17, que Judas pasó por la puerta de la muerte y se encontró con una gran sorpresa, con la perdición eterna, porque fue lo que Jesús dijo en Juan 17. Mucha gente entiende que es culpable, se siente culpable, pero intenta lidiar con su sentimiento de culpa por medios que no son bíblicos. Mucha gente intenta racionalizar sus acciones, busca culpar a otros. La persona que se siente culpable, si no entiende lo que la Biblia dice, empieza a buscar aquel o aquello que provocó su acción. Y entonces dice, si pues yo hice esto que está mal por tal cosa, porque aquel me provocó, porque aquella, es que yo realmente no soy culpable. La culpa está en aquello que me provocó a hacerlo. Van a terapia, van a psicoanálisis, van a esto y empiezan a comprar un montón de ideas intentando racionalizar los actos de su propia concupiscencia. Los primeros dos pasos están bien. Entender que somos culpables, sentirnos culpables, pero el pecado y el error está en cómo intentamos deshacernos de esa culpa. El único remedio para la culpa es el perdón. No hay otra forma. No hay otra manera de remover nuestra culpa. Lo único que nos puede librar de nuestra culpabilidad, tanto objetiva como subjetiva, es el perdón. Mis hermanos, es el perdón de Cristo que yo no me dejo de asombrar
que aún aquellos que se llaman creyentes no han terminado de aceptar que Dios les perdona. El ejercicio que hacemos aquí antes de la Santa Cena, de confesar nuestros pecados, no es un ejercicio litúrgico, ritualístico, solo porque es parte del programa, no, mis hermanos. Venimos a confesar nuestros pecados con la certeza de que el Señor nos perdona. ¿Por qué te sigues sintiendo culpable? La culpabilidad te consume. Consume tus pensamientos. Consume tu salud física. La culpabilidad consume tu energía. La culpabilidad consume tu futuro. Entiende que la única forma de lidiar con la culpa es el perdón. Escuchando a R.C. Sproul sobre esto, él decía que un psiquiatra le ofreció a R.C. Sproul y le dijo: señor doctor Sproul, yo le ofrezco ahorita $100,000 para que usted venga a trabajar conmigo a mi clínica. Y Sproul le dice: yo no sé de psicología, yo no sé de psiquiatría, ¿por qué usted me está ofreciendo esto? Porque la gran mayoría de mis pacientes, dice el psiquiatra, que llegan a mi clínica, llegan con este problema. El problema de la gran mayoría de mis pacientes de psiquiatría es que no han entendido el poder del perdón. Judas no entendió el poder del perdón. Pedro sí. Y espero que tú y yo lo entendamos. Tristemente, muchas personas se han vuelto expertas en diferentes trucos baratos para lidiar con la culpa. De hecho, muchos que dicen ser cristianos siguen en sus mismos pecados, sin presentar ningún tipo de esfuerzo para mitigar sus pecados, porque han entendido que Dios les perdona, supuestamente, y entonces Dios les perdona aún así ellos continúen en sus pecados. Eso no es lo que la Biblia enseña. Muchos, incluso creyentes, siguen en sus mismos pecados, engañándose que Dios los acepta con sus mismos pecados y con sus mismos hábitos pecaminosos. Eso es mentira. Dios perdona a aquellos que se arrepienten, pero el arrepentimiento implica un cambio de conducta. No implica solo unas cuantas palabras antes de pasar a la Santa Cena. El arrepentimiento implica un cambio de conducta. Muchas personas lidian con ese sentimiento de culpa, diciendo y repitiendo: Dios me perdona, sin cambiar su actitud. Hasta que ese sentimiento de culpa va disminuyendo, y en vez de sentirse culpables, ahora terminan con una licencia para pecar. Eso es antibíblico. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Llegan a ese tremendo engaño en el que podemos pecar impunemente. No, mis hermanos, ese no es el objetivo. Se confunden pensando que debido a que Dios no castiga de inmediato, porque Él es tardo para la ira, gracias a su santidad que Él es tardo para la ira, ellos creen que Dios no los va a castigar nunca, porque Dios se tarda en castigar. Este es un llamado de alerta a todo aquel creyente que vive así. Mis hermanos, este es un llamado de alerta para todos nosotros, que si creemos que podemos perseverar en nuestros pecados, Dios nos va a seguir perdonando. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hemos entendido el Evangelio. Si algo debemos aprender en este pasaje, es aprender a lidiar con nuestras conciencias, ya que nuestra conciencia puede ser distorsionada. Nuestra conciencia debe estar constantemente comiendo, alimentándose de la palabra de Dios.
Pero tristemente las conciencias de muchos cristianos se están alimentando de series de televisión, de películas, de libros, de etcétera, que no realmente representan la postura bíblica. No podemos simplemente seguir nuestra conciencia, debemos asegurarnos que nuestra conciencia ha sido alimentada de la fuente correcta. Piensen de nuevo en el pecado de David con Betsabé. No es el único, pero es que nos enseña tanto ese pasaje del Antiguo Testamento. ¿Quién era este David? Este David era un rey que había escrito acerca de la ley de Dios. Ya había escrito salmos acerca de la ley de Dios. Él estaba íntimamente relacionado con la ley de Dios. Fue David el que escribió: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sus preceptos son justos, todos ellos son perfectos, etcétera, etcétera. Escribió el Salmo 119, que es un tratado extenso acerca de la ley de Dios. Y aún así, David se atrevió a cometer adulterio, sino que también envió al pobre hombre que era el esposo de esta mujer para que lo asesinaran intencionalmente en la batalla. Este David, que conocía y estaba en constante contacto con la ley de Dios, habiendo escrito de las maravillas de la ley de Dios, actuó aplacando su conciencia durante aquel tiempo mientras ocultaba lo que había hecho con Betsabé y el asesinato que había mandado a cometer. Dios tuvo que enviar a un profeta para darle una parábola. Aquella parábola de aquel hombre que se roba el único corderito del hombre pobre porque no quería él utilizar de los de él. Y David mismo, escuchando la parábola del profeta, David había aplacado tanto su conciencia que no se identificó a sí mismo en la parábola. El profeta le tuvo que decir: ese hombre eres tú. David había lidiado con su conciencia de una forma tan antibíblica que él ya no se miraba como culpable. Tuvo que llegar un profeta a decirle: lo que hiciste a Dios le disgusta. Si ese hombre permitió que su conciencia fuera distorsionada y la pudo aplacar, mis hermanos, nosotros somos igual o más frágiles que él. Nuestra culpa debe ser definida no por cómo nos sintamos, no por lo que la sociedad dice o las redes sociales dicen. Nuestra culpa debe ser definida por la ley de Dios. No permitamos que nuestra conciencia sea aplacada por otras fuentes. Admitamos nuestra culpabilidad y lidiemos con ella bíblicamente. Las lágrimas de Pedro fueron amargas. Pregunto, ¿esas lágrimas removieron la culpa de Pedro? No. El remordimiento de Judas fue real. Lo vimos. Pero ese remordimiento ¿pudo remover su culpa? No. Nada de lo que hagamos puede remover nuestra culpa. Nada de lo que nosotros hagamos con nuestras propias manos puede remover nuestra culpa. Vas a pasar los próximos 40 años lidiando con tu culpa, con tus propias fuerzas, y no la vas a poder remover, a menos que lo hagas como la Biblia lo dice. Solo la sangre de Cristo puede remover nuestra culpa. La sangre de Cristo en la cruz fue por nuestros pecados y por nuestras culpas. Hebreos 9, versos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, la pregunta que viene es retórica: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Evangelio de nuevo es la respuesta, mis hermanos. Aunque ustedes se llamen creyentes,
Probablemente en algún punto hemos lidiado mal con nuestra culpa. Vengamos a Cristo. Solo Él puede absolvernos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestras culpas. Pongámonos de pie.